Bueno, muy bien. Buenos días a todos que nos están escuchando y viendo por el canal de YouTube de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. La verdad, para mí un gusto, un placer, una alegría poder estar, como estuvimos hace poco más de un mes, hablando sobre la campaña de trigo. En este caso, estar compartiendo esta actividad de capacitación sobre el mercado de fertilizantes. Que justamente este webinar surge de aquella webinar sobre la campaña de FINA de trigo y cebada, a raíz de un poco qué pasa con un insumo tan estratégico para el campo como son los fertilizantes y qué sabemos de los mercados, porque todos sabemos muy bien en el mercado de los commodities, si sube el trigo, si baja la soja, si sube el maíz, las tendencias, la demanda, las ofertas, y seguimos todo eso muy al día en los futuros, pero tal vez no estamos tan al tanto en general de qué es lo que pasa con los insumos, y un insumo esencial en esto es la nutrición y los fertilizantes. Y tiene una relevancia también estratégica en cuanto al rol de la Argentina como proveedora de alimentos para el mundo, porque aumentar la productividad por hectárea de los cultivos es reducir la huella hídrica, la huella de carbono, porque estamos logrando más en la misma unidad de superficie, lo cual es obvio, pero lo cual ayuda a cumplir con los objetivos de sustentabilidad que hoy se está planteando todo el mundo, de la cual Argentina también es parte. Así que una buena nutrición y un buen manejo racional de la fertilización es estratégico para el rol del país como proveedor al sistema de seguridad alimentario global, ¿sí? Así que para mí es un gusto esto, y le quiero agradecer especialmente a los quienes van a ser los disertantes que se han prestado a colaborar con la subsecretaría. Le quiero agradecer también a la subsecretaría de Mercados, al subsecretario Delfo Bullalot y al director Agustín Pérez Andrich, que apoyan y colaboran con esto. Y al director de Análisis y Planeamiento de Mercado de la Subsecretaría, Agustín Larralde, que también nos está acompañando. Antes de darle la palabra a los expositores, les digo que la idea es que esta presentación dure unos 40 minutos aproximadamente y que tengamos unos otros 20 minutos para preguntas y comentarios. Pueden volcar todas las preguntas y comentarios en el chat del canal de YouTube, que la vamos a ir recogiendo, se la vamos a ir transmitiendo a los expositores. También le quiero comentar que estamos en una buena situación en cuanto al uso de nutrientes. El año pasado, ellos lo van a explicar mucho mejor, pero el año pasado fue récord el uso. Y lo que estamos monitoreando en este primer trimestre, con los datos que nos da el INDEC, es que la importación de fertilizantes está por encima del mismo lapso del año pasado, con lo cual, frente a una buena campaña de siembra este año, creo que vamos a tener tecnología para apuntar de alto rendimiento. Así que Agustín Larralde, presentate y así ya damos inicio a esta actividad. Buenos días a todos. Bueno, un poco agradecerles la participación de todos los que nos están viendo. Como dijo Javier, mi nombre es Agustín Larralde, soy director de Planeamiento y Análisis de Mercados. En nuestra área tenemos varias, digamos, áreas de interés, que son principalmente las de JB, los precios oficiales, el CIO granos, y bueno, y todo lo que es el análisis y el estudio, digamos, de los mercados agropecuarios. Y bueno, en esta ocasión nos resulta sumamente importante poder darle este espacio a los fertilizantes, que es lo que necesita hoy el mercado, digamos, como parte fundamental de la información y del Estado para
para los contribuyentes. Así que, bueno, nada más que darles las bienvenidas y no estirar mucho más esto. Muchas gracias. Estás muteado, Javi. Acá está. Se acaba de conectar, les decía, muchas gracias Agustín, se acaba de conectar Delfo Puyalot, que es el subsecretario de Agricultura, de acá del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Así que bienvenidos, si querés dedicar unas palabras, Delfo. Sí, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? perfecto. Fuerte y claro. Sí, muchas gracias por la invitación, Javier, para participar de este evento. Nosotros, desde acá, desde la subsecretaría, iniciamos el tema de la iniciativa para los 200 millones de toneladas, en donde tratamos algunas cosas y uno de los temas que tratamos, que tenemos en cartera, es el tema de la fertilización. Hicimos ya un fascículo y en breve vamos a estar convocando para validarlo a los distintos grupos para que lo validen, distintas organizaciones nacionales. Así que de vuelta te agradezco esto y esperemos a ver qué dicen sobre el mercado los especialistas, porque la siembra de trigo y la de cebada está lanzada. Tenemos altas expectativas en que esto va para arriba y que el uso de tecnología va en aumento. Tratemos de mantener las expectativas, lo vamos a tratar de mantener desde acá del Ministerio para que el productor le ponga toda la tecnología posible y poder lograr 23, 24 millones de toneladas de trigo y así poder abastecer todo el mercado y llegar a todos. Así que nuevamente te agradezco y a disposición para lo que necesites. Muchas gracias. Bueno, gracias Delfo. Le digo a la audiencia que nos está siguiendo por el canal de YouTube que a la tarde van a poder conocer la estimación mensual que hace el área de Subsecretaría de Agricultura, donde se manejan las estimaciones a partir de una red de 40 profesionales distribuidos en todo el país. Y estén atentos porque creo, Delfo, que vamos a tener buenas noticias en cuanto a cuánto trigo y cebada se va a sembrar esta campaña. Así que no anticipemos nada, dejemos que lo descubramos todos por sí solos a partir de la tarde. Así que bueno, gracias, estamos perfectamente en horario. Le quiero decir que va a estar exponiendo Santiago Pereiro, que está en este momento en Tampa, Florida, Estados Unidos, donde desarrolla su actividad profesional, es uno de los especialistas que tiene el país en este mercado. Gracias, Santiago. Está Tati, vamos a decirle, todo el mundo dice Tati, así que sos Tati Bertotto, desde Rosario, otro de los que saben y seguramente muchos de los que nos están escuchando reciben los informes de IF, Ingeniería de Fertilizantes, y para que esto sea bien federal y bien diverso, está Gustavo Churín, desde Pigüé, del sur de la provincia de Buenos Aires, así que si alguien tiene el termómetro de la zona número 1 de trigo y cebada en Argentina, es Gustavo. Así que a los tres, gracias. Muchachos, adelante, todo suyo. Suban la presentación y preséntense. Lo vamos escuchando con muchísima atención. Muchas gracias, Javier. Bueno, acá Santiago Pereiro, como bien dijiste, desde Tampa. Tampa es la capital de los Estados Unidos en lo que es fosfatos. Acá están todas las plantas y las minas de fósforos de Estados Unidos. Las plantas son hoy de Mosaic, en el pasado eran de IMC, CF y Cargill, que luego todos juntos formaron Mosaic. Y digamos que hay muchas empresas de fertilizante radicadas en esta ciudad. Yo soy argentino, de Bahía Blanca, ingeniero químico de la Universidad del Sur. Mi primera experiencia en fertilizantes la tuve en YPF, donde estuve a cargo de las compras por un par de años,
y luego pasé a trabajar para una trader. Los traders son las empresas que venden fertilizantes mayoristas entre países. Hoy, bueno, estuve a cargo de Argentina con otro compañero hasta el 2014, y a partir del 2015 me hice cargo de Latinoamérica, desde acá de Estados Unidos. Y bueno, trabajo día a día tratando de entender este mercado, que la verdad que no es fácil de hacerlo. Son muchos los factores que hay que tener en cuenta para hacer un negocio. Entonces, no es fácil poder predecir lo que va a pasar. Pero bueno, tratamos de hacerlo de la mejor manera. Si querés, Tati, empecemos con la presentación un poco, para hacer general. ¿Qué es un fertilizante? Un fertilizante son nutrientes que debería tener el suelo para que una planta pueda crecer. Cada vez que nosotros sacamos un nutriente, un fruto del suelo, sea una manzana, sea un grano de trigo, o sea pastura para engordar una vaca, estamos sacando nutrientes del suelo, que si no los reponemos, el suelo va perdiendo sus fuentes, sus minerales y su riqueza. Entonces es muy importante que esos minerales se repongan. Podemos hablar de orgánicos, no orgánicos y demás. Yo, desde mi punto de vista, un fertilizante no hay que calificarlo de orgánico, no. Es importante que tengamos los nutrientes en el suelo. Especialmente, yo creo que es algo que en Argentina nunca se cuidó en cuanto a lo que es alquileres de campo y demás. ¿Cuántos nutrientes está poniendo el que alquila el campo? Y en definitiva, si esos nutrientes no son cuidados, nuestra tierra va perdiendo su potencial. Entonces, siempre tenemos que cuidar eso. Los principales nutrientes son nitrógeno, fósforo y potasio, y después tenemos otros micronutrientes. Cada país, de acuerdo a la característica de su suelo, importa más de un grado de otro, pero digamos, básicamente, una planta para crecer necesita de estos nutrientes, que si no están en el suelo, los tenemos que agregar. Cuando un nutriente se fabrica en forma seguida y se pasa a tener una característica ya conocida por todos, ese nutriente o esa forma de fertilizante se le puede llamar un commodity. Entonces, cuando nosotros hablamos de urea, en realidad estamos hablando de un producto que tiene 46% de nitrógeno, nada de fósforo, nada de potasio. Cuando hablamos de un cloruro de potasio, estamos hablando de un producto que no tiene nitrógeno, que no tiene fósforo, pero tiene 46% de potasio. Cuando hablamos de un DAP, estamos hablando de un producto que tiene 18% de nitrógeno, 46% de fósforo, nada de potasio. Y así. Entonces, básicamente siempre son NPKs, con algún contenido o ningún contenido. Y cuando, de nuevo, cuando un fertilizante se produce en forma repetitiva y ya tiene un mercado, se lo puede llamar un commodity, y de esa manera es como se comercializa en el mundo, más allá de dónde venga. Uno sabe que un DAP es DAP y un urea es un urea. Un poco para entender la producción, Tati, si querés pasamos a la siguiente pantalla. Acá tenemos un gráfico de cómo se forman los fertilizantes. Por un lado tenemos gas natural, o puede ser también carbón, depende del país donde se produce. Con eso se produce amoníaco, del amoníaco se produce la urea, del amoníaco se produce el nitrato de amonio, que también es un explosivo, pero en este caso estamos hablando simplemente de un fertilizante. Por otro lado tenemos roca fosfórica, que depende de dónde estén las minas, se tiene diferente calidad de roca fosfórica. Podríamos decir que es como un crudo, un petróleo para la producción de gasolinas. La roca es un crudo para la producción de fosfatados. De acuerdo a la característica del C-fosfatado, es el grado de fertilizante que vamos a obtener.
Esa roca tratada con ácido sulfúrico produce ácido fosfórico, y ese ácido fosfórico, si se granula directamente, sería un super triple, por ejemplo. Si se granula con amoníaco, sería un DAPOMAP. Si se granula con amoníaco y con algún potasio, son los NPKs, que en Argentina, por un tema de tax, para la importación no son tan grande el mercado, pero en otros mercados los NPK son bastante importantes. Y después se le pueden agregar todos los micronutrientes a cualquiera de estos fertilizantes, desde un urea hasta un DAPIMAP, se le pueden agregar fertilizantes. De esto, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que todo está asociado el precio del gas, está asociado el precio de la roca, está asociado el transporte y demás. Si pasamos a la siguiente pantalla, acá tenemos un volumen del mercado mundial de fertilizantes. Para entender esto, estos 191 millones de toneladas que tenemos acá reflejados, no es que son 191 millones de toneladas del fertilizante que vemos, sino que es de nutrientes. Como decía, un urea tiene 46% de nitrógeno, entonces en una tonelada de urea no tenés una tonelada de nutrientes, sino tenés casi la mitad. Para hablar en volumen de lo que es el fertilizante en sí. Como vemos acá, tenemos mercados que son muy importantes en cuanto al consumo. Tenemos, por ejemplo, China, India, Estados Unidos, Brasil, que son, digamos, vectores de la demanda, y de acuerdo a lo que pasa en esos países, de acuerdo a los climas, de acuerdo a la situación económica, de acuerdo a la situación del gobierno, vamos a tener más o menos consumo y vamos a tener más o menos demanda. Hay países donde el fertilizante está subvencionado, como India, donde el gobierno paga casi una buena parte del valor del fertilizante, y hay países donde simplemente es consumo, como Estados Unidos, Brasil, en este caso. Mismo, todos estos países también son productores de fertilizantes, entonces parte de lo que ellos producen lo consumen, y en algunos casos parte de lo que producen lo exportan también por las estacionalidades. Es importante entender que tenemos una estacionalidad en el norte al revés que en el sur, entonces digamos que hay un equilibrio en cuanto a consumos manejado por esto. Cuando uno tiene que evaluar los consumos, es muy importante entender estos movimientos de acuerdo a las épocas del año. La empresa donde yo trabajo, creo que es una de las pocas traders, no lo dije, yo trabajo en una empresa llamada Meropa, es una trader suiza, es una empresa familiar, movemos más o menos 14 millones de toneladas de fertilizantes al año, de las cuales 8 millones son urea, y creo que 3 o 4 son fosfatados, y el resto son otros nutrientes. Somos una empresa, como decía, de las pocas que creo que somos globales hoy en día. Entonces, una de las cosas muy importantes que tenemos como empresa es poder entender el consumo global a partir de la gente radicada en cada una de las regiones, y poder entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Es una forma de poder predecir el futuro, o por lo menos de las demandas. Si pasamos a la siguiente pantalla, acá vemos un poco la distribución de oferta y demanda de los fertilizantes. Como vemos, hay un equilibrio bastante claro en cuanto a la producción y la oferta. Más que nada, también esto va generando que, por ejemplo, plantas nuevas de urea le sacan lugar a plantas antiguas de mayor costo, entonces van cerrando plantas y abriendo plantas. Producciones de roca más costosas van generando que se genere otra fuente de fosfatados, y que otros mercados puedan crecer, y algunos van decreciendo, y así sucesivamente. Si vamos a la siguiente pantalla, esto es un poco la producción mundial, donde está ubicada. Es importante entender que donde se produce roca no siempre se produce el DAPIMAP, más que nada porque para tener DAPIMAP, como mostramos en las primeras filminas, tenemos un requerimiento de amoníaco, de gas. Entonces muchas veces es más fácil mover la roca
mover en sí el amoníaco o el gas. Entonces, por lo general, donde hay gas es donde vas a tener más producción de fosfatados como Dapimap, y donde no tenés gas vas a tener capaz producción de fosfatados sin contenido de amoníaco, de nitrógeno, como es el caso de un super simple, de un triple y demás. Más allá de que la producción de roca en China es la mayor en proporción, Marruecos es digamos, el lugar donde más roca hay a futuro. Así como podemos decir que el crudo en Medio Oriente es donde más abastecimiento va a haber a futuro, Marruecos es donde más fósforo hay a futuro. Y justamente el fosfatado en Marruecos es el principal motor de la economía del país, según tengo entendido. Si vamos a la siguiente presentación, acá vemos un poco cómo se mueven los fertilizantes. Para entender de dónde viene la urea es simplemente saber dónde hay carbón, en el caso de China, dónde hay gas, que también China es productor de gas. Entonces vemos que Medio Oriente es un gran exportador de nitrogenados. Estados Unidos es un gran exportador de nitrogenados, que ha aumentado mucho en los últimos años con el shale gas. ¿Dónde más? Rusia es un gran exportador de nitrogenados. Todos los países del Mar Negro, ex Unión Soviética, también son exportadores de nitrogenados. Entonces, eso genera un movimiento de productos de esos mercados hacia los mercados de consumo, como sería India, como sería Brasil, como sería Argentina, como sería Australia, mismo África, que va creciendo de a poco, Europa, y así sucesivamente. Si vamos a la siguiente presentación, donde tenemos la producción de MAP, vemos que Marruecos es un gran productor de fosfatados, China es un gran productor de fosfatados, también sería Rusia un gran productor, y Estados Unidos con las plantas de Mosaic sería el otro gran productor de fertilizantes, de fosfatados. No tenemos lo que es potasio, pero potasio principalmente es Canadá, Rusia y Chile, en las minas del norte de Chile. Y acá ya empezamos a ver algo de lo que en comercio se diría oferta-demanda. Vos tenés mucha más demanda en opciones de nitrógeno, intermedias en fósforo y menor en potasio. Entonces, cuando hay cambio de precio, sea para arriba o para abajo, siempre el primer movimiento lo vemos en los nitrogenados, porque para un productor de gas, el exportar gas, que no pueden en algunos casos, porque no tienen facilidades para exportar gas, una forma de exportar que tienen es a través de los nitrogenados. Entonces, para ellos, si lo tienen que bajar, es mejor exportar bajando precios que no producir y parar las plantas. Entonces, esos son los primeros que ven la tendencia de un cambio en la demanda para arriba hacia abajo, y los primeros que generan los cambios en los precios. Los fosfatados sería la segunda, un poco empujado, porque al aumentar o bajar el nitrógeno, baja el amoníaco, que es uno de los componentes principal de los fosfatados. Entonces se ve un cambio en el precio, y otro cambio en el precio se ve principalmente simplemente por la oferta y demanda. Y los potasios son los que tienen precio más regular, y a veces cambian de mes a mes, no diariamente, como es el caso de un urea o un Dapomap. Esto también genera que en los mercados de futuros, como tenemos mercado de futuro de granos, tenemos mercado de futuro de fertilizantes, la liquidez para nitrogenados es mucho más que para el resto de los commodities. El principal mercado de futuros es Estados Unidos con el Mississippi, y las barcazas que suben y bajan con producto desde New Orleans hasta el centro del Corn Belt en Chicago y demás. Entonces es un mercado donde, como tenés un tiempo de transporte de un punto al otro, se generan
bastantes contratos de futuro. Está empezando a crecer el mercado de futuro en Brasil. Para darles una idea, después calculo que Tati también lo mostrará, pero para darles una idea, Brasil es un mercado de casi 34 millones de fertilizantes. Argentina creo que hoy está en los 4,5 o 5, no sé por dónde está hoy, pero para darles una idea de la magnitud del mercado de Brasil, no es que Brasil es mejor que nosotros, sino que Brasil fertiliza más. Argentina, de verdad, lamentablemente, el ratio de fertilización es bajo. Me imagino que Tati va a hablar un poco de eso también. Y es un mercado que tiene un futuro importante, porque en algún momento van a tener que aumentar los ratios de fertilización para mantener las producciones. La pampa húmeda va a ir perdiendo esa característica de nutrientes, si no se cambian las situaciones. En cuanto a la oferta-demanda, para hablar un poco en general, también es importante qué pasa con los granos, qué pasa con los diferentes cultivos que se manejan. En Argentina la oferta-demanda se ve más que nada por, digamos, la fina y la gruesa, maíz, cebada, trigo, cebada, soja, maíz. Entonces, si el precio de los granos es alto, va a haber una mayor demanda, van a poder pagar más caro por los fertilizantes porque saben que van a obtener mayor rédito de esa fertilización. Y al revés, si los precios de los granos bajan, ese consumo de fertilizante va a bajar porque la economía no va a dar para ese consumo. Una de las cosas que yo tuve que aprender y que me costó bastante en mi cambio de roles es, yo estoy más que nada enfocado en la costa del Pacífico, donde el maíz y el trigo, por lo general, el consumo la producción no es tan alta y es para consumo interno de los países, no se exporta como en Argentina, entonces los precios están muy regulados por el consumo interno. Pero sí tenemos producción, no sé, en Ecuador de la banana, en Colombia del café, de la palma, en Centroamérica del azúcar, en Chile, México, de todas las frutas de mesa y hortalizas y demás, la uva en Chile. Todos estos cultivos, digamos, tienen un mercado paralelo al de los granos, y yo tuve que aprender mucho para entender primero los ciclos, y segundo, entender que si Brasil y Argentina, por ejemplo, en el mundo de hoy, pueden pagar más caro un fertilizante porque la soja tiene un tal precio, estos mercados a veces no lo pueden hacer. Entonces, un poco la demanda también se ve por el tipo de cultivo que estamos usando y los precios de ese cultivo. Parte de la demanda también la podemos ver manejada por las situaciones políticas de cada país. Los cambios políticos y de las circunstancias de cada país pueden generar diferentes cambios en los precios, diferentes cambios en la demanda. Por ejemplo, en Perú hoy estamos a punto de tener una nueva elección el 6 de junio y el partido que está entrando al gobierno está hablando de una reforma agraria. Eso genera una incertidumbre en los productores, con lo cual genera un corte de la demanda, y hoy esa demanda se ve hacia abajo. Pasa lo mismo en un país productor, por ejemplo en China, de repente el gobierno, para cuidar la economía interna de su país, pone impuestos a los fertilizantes. Si pone un impuesto a la exportación de fertilizantes, ese impuesto genera que hay un aumento en el precio de venta, lo cual genera un aumento en el precio internacional. Y cuando un país importante como China genera un cambio importante, genera un cambio global en el precio. Cuando India anuncia una compra, ellos hacen compras de gobierno a través de tenders, cuando se generan esas compras, genera un cambio en el precio, genera primero, antes del tender, un aumento en los precios, y de acuerdo a cómo salgan los precios del tender y el volumen que compren, pueden generar una baja en el precio o una subida en el precio, y así sucesivamente. El precio de los granos en Estados Unidos hoy que está generando un aumento en los precios globales y demás. También los precios los vemos, tienen una correlación, como decimos, con los granos, que acá, por ejemplo, en este gráfico que nos está mostrando Tati, vemos cómo, sin mirar los precios, pero cómo hay una correlación en los precios de la urea y los fosfatados en cuanto a un precio de soja. Más o menos se mueven en forma paralela. Ocurre lo mismo si vemos las siguientes pantallas.
perdón, quiero ver cómo estoy de tiempo, me queda muy poco tiempo, con el tema del gas. Y algo muy importante para entender también el tema del gas, el tema del petróleo, es el transporte. Vimos que los fertilizantes tienen un transporte muy largo, de casi 30 días, por lo general, entre las zonas de producción y las zonas de consumo, y ese transporte puede generar un aumento muy grande en los precios, o una bajada, si el crudo baja y el combustible de los barcos baja, también puede generar una bajada. Entonces, no es fácil predecir un precio de un fertilizante, porque tenemos que ver lo que está pasando en forma global, lo que está pasando con los commodities, sean granos, sea banana, sea palma, lo que está pasando con el precio del transporte, lo que está pasando con el precio del dinero, cómo está la financiación y demás. Entonces, todos esos factores hacen que predecir cómo va a ser el precio es muy difícil, y por eso creo que yo tengo trabajo, porque si no nadie podría estar comprando fertilizantes. Sería un riesgo muy grande tener que hacer toda la compra en un momento. Entonces, nosotros como traders tomamos posiciones, vamos vendiéndolas y vamos generando que la compra capaz de un mercado sea al final un promedio entre picos altos y picos bajos. Dejo la puerta abierta, ya llegamos a mis 20 minutos, para preguntas después. La verdad que es un mercado que me apasiona y podría estar hablando horas de esto. Y estoy atento a cualquier pregunta después de esta charla o más adelante. Así que, Tati y Gustavo, les paso a ustedes. Santiago, muchísimas gracias por tu presentación, muy buena. Te cuento, Santiago, que tenés admiradores, que nos están diciendo, acá, dice, muy buena la presentación del bahiense, simple, claro y muy instructivo. Así que ya ahí te ganaste un admirador, Santiago. Gracias. Esto de hablar por una cámara, mirando una cámara, no es fácil. Les digo, he dado charlas en persona que tampoco son fáciles, pero es más, por lo menos ves la cara de la gente si está durmiendo o no. Acá no sé qué está pasando del otro lado, pero... Igual, digamos, como viene de tus pagos, ¿no? La felicitación, digamos, que suma el 50%, Santiago. Es relativa, es relativa. Así que vamos a ver si salteño... los cordobeses apoyan a Tati Bertotto de la misma manera. Tati, bueno, te lo dejaba ahí, te quedó la presentación a punto caramelo para que la retomes vos. Bueno, gracias la subsecretaría, ante todo, gracias Santi, me dejaste un par de titulares que no tengo en la presentación, así que gracias. Pero bueno, los tenemos en la cabeza. Compartimos la pasión por este mercado, es un mercado comparativamente con los commodities agrícolas muy chico, donde en general las personas que operan este mercado de hace 25 o 30 años a esta parte son los mismos, nos vamos incorporando algunos más jóvenes, aunque la cabellera demuestre lo contrario, soy un poco más joven que los muchachos. Y bueno, un poco la invitación de Javier y de Agustín nos pidió que nos enfoquemos en tratar de comunicar cómo se forma y cuáles son las tendencias y los drivers que van direccionando los precios de los fertilizantes aquí en Argentina. Bueno, para ello tomamos la continuidad de lo que expuso Santiago respecto a cómo es la dinámica del mercado de fertilizantes en el mundo. Mi nombre es Andrés Bertotto, junto con Gustavo Churín, somos los dueños de IF Ingeniería en Fertilizante, una empresa que, como bien dice el nombre, nos dedicamos a la comercialización y a la generación de información alrededor de los fertilizantes, desde no solamente de los fertilizantes propiamente dichos, sino de toda la cadena logística. Toda la parte portuaria, toda la parte logística, y la parte de formulación de algunos fertilizantes, y la generación de información, que como bien hablábamos con Javier y con Agustín, abunda en los granos,
y abundan en otros derivados, digamos, de la industria agropecuaria, pero no abunda tanto en fertilizantes. Así que los invitamos a sumarse a nuestra página, que a partir de la semana que viene vamos a estar colgando los informes que distribuimos a nuestros clientes y amigos, los vamos a poner a disposición de quien quiera seguirlos, se lo ve a nuestra página y lo puede seguir. Gustavo, no sé si querés agregar algo más o arrancamos. No, Tati, es un poquito eso, somos, digamos, expertos, hemos dedicado nuestra vida laboral a esto. En mi caso ya tengo más de 25 años laborales, ¿no? De edad tengo un poquito más, y pasamos por distintas empresas hasta terminar armando nuestra empresa propia, con lo cual, digamos, tenemos la expertise de todo lo que es, hemos estado comprando afuera, desde comprar, de estar viendo los mercados internacionales, a estar vendiendo en el mercado local, pasando por todos los puertos, y a esto nos dedicamos. Así que, bueno, desde ya que estamos abiertos a cualquier pregunta a posteriori de la presentación acerca del tema. Bien. Dale, Nosotros nos queremos agarrar de uno de los puntos que mencionó Santi, que es cómo participa Argentina en el mercado internacional. Básicamente, como habrán visto, Argentina representa un 1%, diría que un poco menos, quizás está redondeado hacia arriba, de la demanda mundial de fertilizantes, con lo cual ya es un primer indicador de que Argentina es un tomador de precio del mercado y no un formador. Y esto para poner un poquito en contexto lo que vamos a ver ahora, que es básicamente cómo se fue desarrollando el mercado en la Argentina, con una curva claramente ascendente, pero con muchos vaivenes, producto de, digamos, si querés, de la inestabilidad en Argentina, puede ser no solo en lo económico, sino en general, ¿no? En esa evolución, digamos, en esa curva ascendente de la demanda, vemos cómo creció la capacidad instalada de producción en Argentina, hasta finales de la primera década de los 2000, digamos, hasta el 2010 se vieron las grandes inversiones. Hoy tenemos producción genuina de urea en Argentina por parte de Profertil, que ahora lo vamos un poquito más detallado. Y básicamente eso se transforma en monetización de gas, como bien nos mostró Santiago. Después tenemos producción de tiosulfato en Campana y de superfosfato simple en Puerto General San Martín y en Ramallo. Vale aclarar que estas producciones dependen de la importación de la materia prima, cosa que Profertil para la producción de urea no, ¿ok? Con lo cual seguimos fuertemente vinculados al mercado internacional. Argentina en los inicios de los 90 tenía la producción de urea perlada en la planta de Campana, era la primera producción, ahí nació gran parte de todos los que hoy son operadores en el mercado, como es el caso de Gustavo, una empresa que ha formado mucha gente en la industria. No sé si... No, Tati, lo que sí me parece interesante mostrar es que en los últimos años creció mucho el mercado, ¿no? El consumo y la producción nacional empieza a tener un componente menor, y creo que ahí es donde la respuesta a esto es el proyecto que tiene Profertil de hacer una nueva planta de urea, que es un proyecto que está, digamos, en marcha, que está en análisis, que llevaría a poder abastecer gran parte de la urea que se consume en el país, ¿no? Y que me parece que es el proyecto más importante y más interesante que puede tener la Argentina, en manos de quien sea,
que es monetizar más gas para poder reemplazar importaciones, inclusive hacer mención de que no solo para la Argentina, sino que si hubiera un excedente, Uruguay es importador de urea, Brasil es un gran importador de urea, o sea que producir o generar una nueva planta de urea, el mercado que tenemos en la región es lo suficientemente grande como para abastecer y tomar todo ese consumo, ¿no? Esa producción. Así es, acá un poco el gráfico lo muestra, como la participación de la urea de Profertil, que es el gráfico colorado, digamos, la barra colorada, va decreciendo producto del aumento en la superficie de gramíneas, un poco lo que auspiciaba Javier en cuanto a la producción de trigo, cebada y maíz. Básicamente en Argentina ha crecido en los últimos 3-4 años. Eso se ve claramente acá en la participación de la oferta de urea en Argentina, como ya la importación de urea toma una importancia cada vez mayor. Y ahí un poco respaldando el proyecto que comentaba Gustavo de una ampliación de la capacidad de producción de Profertil. Rápidamente, digamos, y siempre con el objetivo de tratar de entender cómo, de vuelta, Argentina, tomador de precios, de un mercado internacional muy dinámico, y que hasta hace 3-4 años atrás venía con una curva ascendente, pero con mucha fluctuación en la demanda, con lo cual los traders como Santiago, y mayormente para los productores, no es un mercado del todo apetecible, como sí lo puede ser Brasil o India, etc., ¿no? Para seguir contextualizando cómo funcionamos nosotros en este mercado. Acá creo que esta distribución de nutrientes y de commodities o de productos, todos la tienen clara. Argentina el año pasado fue un año récord en el consumo, como dijo Javier, superando los 5 millones de toneladas. Y acá me engancho a lo que dijo Santiago, no tenemos una presentación al respecto, pero sobre 30 millones de hectáreas más o menos que se están cultivando, te da un promedio de 160, 170 kilos de fertilizantes por hectárea, una dosis muy baja comparativamente con Brasil, que está arriba de las 300, o muy baja contra los requerimientos de nutrientes de las plantas, ¿no? Los cultivos. Otro dato para entender nuestro mercado, que hay 6 productos que explican el 87% de la demanda: urea, UAN, monoamónico, diamónico, super simple y super triple. Es un mercado altamente dependiente de los commodities agrícolas. Poco a poco se van instalando nuevas tecnologías, hay algo cada vez más de producción nacional, un poco más focalizadas, digamos, a las necesidades nutricionales de los cultivos. Sí, a mención de eso, es como que en el mundo hay una tendencia a ir al uso de fertilizantes más eficientes que bajen las dosis. Nosotros todavía estamos con subdosis, pero en el mundo hay sobredosis, y hay toda una línea de trabajo de las empresas apuntando a trabajar con productos más eficientes, porque en el mundo hay muchos lugares donde la sobredosis ha generado algunos problemas. Entonces, para mejorar esa eficiencia y bajar la huella de carbono, la mayoría de las empresas están trabajando en productos de mayor eficiencia, donde la relación entre lo aplicado y lo usado efectivamente por la planta aumenta, digamos. Entonces necesitas usar menores dosis porque la planta usa más eficientemente esos productos, y hay toda una tendencia hacia eso, de la cual nosotros todavía estamos bastante incipientes en la adopción de esa tecnología, por lo que decía Tati, que todavía estamos con una subdosis en un montón de productos. Hay trabajos más que interesantes que hizo Fertilizar sobre los mapeos de hace 10 años, que viene haciendo un trabajo de mapeo donde muestra cómo nuestros suelos ricos en distintos productos van bajando
la cantidad de nutrientes, con lo cual nosotros todavía estamos para poder seguir echando nutrientes sin tener demasiados problemas, pero bueno, no hay que dejar de demostrar de que hay una tendencia hacia ese tipo de productos más eficientes, digamos, ¿no? Continuamos. Acá también mucha información. Fertilizar y CIAFA son generadores de buena información para entender el mercado argentino. Acá nos muestran cómo las gramíneas básicamente apalancan la demanda de los fertilizantes, trigo, maíz. Soja, a pesar de tener llevarse la mayor superficie cultivada, todavía tiene mucho por recorrer, y los indicadores de dosis por hectárea en soja son bajísimos. Ese es un foco de preocupación para toda la industria, y donde todavía hay muchísimo por recorrer. Y bueno, un poco la demanda. Bueno, también nos pareció interesante aclarar que hay una industria, hay una demanda en la industria de producción de detergentes, resinas, cosméticos, levadura, transportes, biocombustibles, que demanda fundamentalmente nitrógeno, y que en Argentina tiene un mercadito de 100.000 toneladas, ¿no? Estas fueron las importaciones del año pasado. Como todos sabrán, los fertilizantes son de demanda bien estacionales, y ahí se ve claramente en las barras de los meses donde llegan los fertilizantes a Argentina. Y bueno, los orígenes por excelencia, Marruecos, como bien decía Santi, productor y con las mayores reservas de roca fosfórica en el mundo, y dada la cercanía con Argentina, es el oferente por excelencia. Estados Unidos con Guam, fundamentalmente, y aportando también una participación en MAPIDAP, y Egipto también por la cercanía, y porque tiene preferencia arancelaria en urea, es un gran oferente para este producto. Los fertilizantes entran a Argentina fundamentalmente por los puertos del Upriver. Como verán, la concentración del volumen de las importaciones se da sobre San Nicolás, que al igual que Necochea y Bahía Blanca son puertos públicos, son puertos de la provincia, a diferencia, digamos, de los puertos de la Upriver Norte, digamos, de San Lorenzo, que son puertos privados, donde ha crecido muchísimo las inversiones para aumentar la capacidad instalada del 2010 a esta parte, preparándose para lo que hablábamos antes, ¿no? Para una demanda de soja que tiene todo por desarrollarse todavía. Y ahí vamos entrando ya a lo que creo que todos están más interesados de entender, digamos, cómo es la formación de precios en Argentina y la dependencia con los mercados internacionales. Para ponerlo bien gráfico, la mercadería que está arribando hoy al país, mayo, son decisiones de compra que se han tomado en febrero, a más tardar marzo, depende del origen de donde venga la mercadería, en un mercado argentino donde el 70-75% de la demanda del productor se da en la siembra. Eso trae aparejado un riesgo de posición de precios que tienen hoy los importadores, hoy y tuvieron siempre los importadores, que bueno, en momentos de suba les jugará a favor si compraron en tiempo y forma,
y en momentos de baja de precios les juega en contra, ¿no? Después los vamos a ver un poco en las gráficas. Pero esto es lo que tenemos que entender, digamos, que para que llegue el fertilizante en Argentina, un mercado tomador de precios que no tiene volumen atractivo para la oferta, quienes toman la decisión de compra en Argentina están tomando una decisión de compra con entre 30 y 60 días de anticipación, dependiendo de la oferta del momento y dependiendo del origen que esté ofreciendo en ese momento. Que bueno, que estoy redundando un poco, pero a ti, esa es la clave, sí, Gustavo. No, lo importante que entienda la gente lo importante que es tener un mercado predecible que le permita a las empresas que cuando deciden entrar con un volumen para comprar, que el mercado de demanda no cambie demasiado, digamos, ¿no? O sea, lo bueno que tuvo estos últimos 5 años es que el mercado continuamente creció, que no tuvo una oscilación, porque si el mercado oscila, sube y baja, y el mercado va de 5 millones a 3 millones y vuelve a 4, las empresas que tienen que tomar la decisión de traer la mercadería nunca tienen muy claro qué volumen tienen que traer, y como no tienen el feedback del productor en el momento que tienen que tomar las decisiones, lo hacen en base a la proyección de lo que va a ser el mercado. Un mercado que es constante y que es creciente, que es predecible. Me salió un rato de la conferencia para llamarte. Mario, No, estaba silenciate, por favor, Mario. pero lo puse en silencio. Entonces, es como que los mercados constantes, los mercados crecientes y con una estabilidad de volumen, con un crecimiento predecible, ayudan a las empresas a hacer toda su programación de compra y a no tener tanta incertidumbre, digamos, ¿no? Si lo vemos en los últimos años está pasando esto, digamos. Si vemos la tirada de años anteriores, era como que oscilaba mucho más el mercado y hacía que si vos tomabas una decisión 40 días antes y comprabas mucho y después el mercado caía, te quedás con un riesgo de precio, de posición, que quizás lo tenías que llevar a los próximos 4 o 5 meses arrastrarlo, ¿no? Entonces, eso, que el mercado sea estable, ayuda mucho a todo, a la logística, a que no falte mercadería, ¿no? Porque ante el riesgo las empresas se retraen y no traen, ¿no? Y no importan, y después si el productor demanda, no hay capacidad en tiempo para reacción rápida de traer más mercadería, entonces cosas que han pasado de que en determinados momentos falte fosfatado, falte urea, un poco por esto, ¿no? Por la incertidumbre del mercado. Sí, Tati. Y ahora nos metemos un poco para entender un poco más la dinámica de precios en la curva de los últimos 5 años del urea. Acá lo que tratamos de graficar es el CFR, básicamente el CFR es el costo y flete, digamos, como compra Argentina, el importador, es el FOB más el flete. Comparado con el FSA, que es básicamente la mercadería a granel a retirar desde el puerto. Como este webinar está dirigido a un público amplio, no nos queremos centrar en los precios, para no entrar en ese tipo de discusión, básicamente nos queremos centrar en esto, es la línea verde cómo fluctúa el mercado internacional, la línea roja cómo fluctúa el mercado local. Si bien va copiando, los diferenciales que ustedes ven, cuando se achican, es cuando en Argentina el importador está sufriendo, digamos, el margen, o ya está vendiendo a contramargen, y acá, desde fines del año pasado, esta parte, este rally de precios que hubo en los fertilizantes, se ve claramente, gráficamente, que Argentina siempre fue detrás de los precios de
reposición de los mercados internacionales, ¿no? Igualmente, y salvando esas distancias, Tati, definitivamente son curvas idénticas, digamos, ¿no? Lo que marca claramente que nosotros somos tomadores de precios internacionales. Lo mismo en el MAP, donde, digamos, en este primer trimestre, ya avanzado el segundo trimestre, se ve más acentuado, digamos, que el precio del monoamónico los precios locales de monoamónico estuvieron desfasados de los precios internacionales. Y bueno, mismo comportamiento, ¿no? que para la urea. Volviendo un poco a lo que explicaba Santiago, y ya yendo al foco y al resumen, digamos, de lo que queremos presentar, hay una correlación muy directa de los fertilizantes con los commodities agrícolas, y si lo vemos un poquito ampliado, digamos, en estos últimos 2 años y medio, también bien lo explicaba Santiago, el año pasado, de agosto en adelante, comenzaron los rallies de precios de los commodities agrícolas, lo cual mostró una relación insumo-producto muy buena en todas las regiones, en todo el mundo, lo que impulsó una super demanda de fertilizante en todas las regiones, y llevó el mercado sobre el final del año pasado a un mercado totalmente demandado, con una oferta ya ajustada, y bueno, ahí el comienzo del rally de precios de los fertilizantes. Es decir, que el fertilizante siempre va copiándolo y va mirando lo que pasa y va ajustando en función de lo que pasa con los commodities agrícolas indefectiblemente, y siempre genera ventanas, digamos, como la del año pasado, de muy buena relación insumo-producto, y va a generar ventanas incómodas, como va a pasar cuando la soja y el maíz empiecen a decrecer en sus precios. Va a haber una relación invertida de insumo-producto, muy desfavorable para el productor, y enseguida va a corregir, digamos, el precio, producto de una menor demanda en todas las regiones, ¿no? Y acá, básicamente, está en un gráfico de relación de precios. Acá lo que queremos mostrar es que las anomalías, digamos, en estas relaciones siempre se dan en los fertilizantes, que podés tener fertilizantes con una suba o una baja de precios por fuera de la relación indicada, pero muy rara vez podés tener un desfasaje de los commodities agrícolas que no acompañen los fertilizantes. También lo vimos en la curva que mostró también Santiago, ¿no? En cuanto al petróleo y el gas, la correlación, perdón, en el petróleo todavía hay una correlación no tan perfecta como en los commodities agrícolas, y en el gas sin dudas que no hay una correlación tan buena. Acá también se ve, y se ve la dispersión. Un poco esto queríamos mostrarlos porque siempre cuando hablas con clientes, lo primero que te dicen es: si subió el petróleo, seguro va a subir el fertilizante, o si el gas está caro, y nosotros estamos convencidos de que la relación que uno tiene que seguir es la de los commodities agrícolas, digamos soja, maíz, trigo, girasol. No explica tanto el petróleo y mucho menos el gas el aumento de los fertilizantes. Sí lo explica mucho mejor, y es muy raro haber encontrado en la serie de años, haber encontrado, digamos, épocas en las cuales haya habido altos precios de granos con bajos precios de fertilizantes, o viceversa. Con lo cual, como que queríamos dejar bien claro y desmitificar un poco que seguir el petróleo no te va a permitir predecir un precio del fertilizante o seguir un precio de gas, digamos, ¿no? A pesar de que el gas sea la principal materia prima de la producción de uno de los principales fertilizantes, que es la urea, digamos, ¿no? Pero no termina respondiendo a eso.
Sí, correcto. Y el ejemplo más gráfico lo tuvimos el año pasado. De vuelta, suben la soja y el maíz fuerte, el trigo acompañando también suben fuerte con fertilizantes estables, mejora muchísimo la relación insumo-producto en todo el mundo, crece abruptamente la demanda y compensa, a los meses compensa ese desfasaje. Tati, simplemente agregar algo para esto. El maíz es una de las fuentes del etanol, que es una de las fuentes del combustible en todos los países. Entonces, a su vez, el maíz también está correlacionado con el crudo. Entonces, hay un círculo ahí dando vuelta de correlación. Bien, Santi, gracias. Como comentario final es esto, un poco redundar sobre que Argentina hoy, o sea, es y va a seguir siendo tomador de precios a los mercados internacionales. Y bueno, que como buena noticia se vienen consolidando la demanda argentina en forma sostenida, y sin esos altibajos que veíamos en la tirada hacia atrás de la demanda, y básicamente sustentada por el buen crecimiento en la superficie de gramíneas, ¿no? Y bueno, que la explicación de cómo van a funcionar, nadie sabe, digamos, y si supiésemos creo que no estaríamos acá charlando con ustedes, ¿no? Si supiésemos cuánto vale el fertilizante. Es muy difícil de predecir, como dice Santiago, pero sí las tendencias no las vas a encontrar, digamos, en el petróleo y en el gas, y sí las vas a encontrar en la propia oferta y demanda de los fertilizantes y la relación que haya con los commodities agrícolas, ¿no? La relación de precios. Y bueno, y eso es, digamos, creo que es un mensaje. Hoy tenemos unos precios de gramíneas o en general de granos excepcionales, y es difícil pensar en ver un fertilizante barato en los próximos meses si estos niveles de precio de granos siguen estando y se siguen sosteniendo, digamos, ¿no? Con lo cual no es de esperar que haya alguna caída, a menos que el mercado de granos también caiga, digamos, ¿no? Y que entonces ajuste relacionado con esa relación de precios. Bueno, muy bien. Tati, Gustavo, Santiago, muchas gracias. La verdad que muy buena toda la explicación que han dado, y aparte el trabajo de haber sincronizado entre los tres la presentación, ¿no? O sea que hubo todo un trabajo previo ahí de ponerse de acuerdo, y los felicitamos. Les cuento que tenemos 100 personas en el canal de YouTube en este mismo momento siguiendo con suma atención y con muchas preguntas la charla. También les quiero decir que este webinar queda en el canal de YouTube, con lo cual cualquiera después, en los próximos días o cuando quiera, lo puede mirar, y también vamos a estar distribuyendo el link para que lo difundan y lo compartan. Ahí está toda la presentación, los gráficos muy buenos. Te digo sinceramente, Tati y Gustavo, yo era uno de los que creía que urea estaba íntimamente relacionada con el precio del gas o del petróleo, y ahora aprendí algo, así que me alegro mucho. También soy parte de la audiencia en este sentido. Ahora voy a transmitir las preguntas. De hecho, yo también tengo alguna pregunta. Hay preguntas para Delfo y para mí, vinculadas a la parte normativa o de legislación de fertilizantes, así que con gusto la vamos a contestar. Ya hago una de las preguntas y vamos a tratar de cumplir con todos los que han mandado la pregunta, porque demuestra el interés y la participación, y de alguna manera esto también es un canal de diálogo con todo el sector, que la verdad que hay que sacarse el sombrero de los 3.500 millones de dólares que el productor hoy está enterrando para hacer el trigo de esta campaña 21-22, y no sé, los 500 más que entierra para la cebada. Así que ese compromiso del productor argentino con la riqueza, con agregar valor,
con generar riqueza para todo el país es destacable. La pregunta, no sé quién de ustedes la podría contestar, es que cuando uno mira el mercado de futuros de los fertilizantes, por ejemplo, vos tenés que la urea, hoy, mayo, está en, no sé, número redondo, $350, pero que la urea para octubre está $100 abajo, $250. Entonces, ¿cómo se interpreta ese valor que tiene el mercado de futuros de los fertilizantes con lo que vos decías, Gustavo, de que en líneas generales copia la evolución del precio de los granos? Me la contesta que quiere. Si quieren, a ver, primero, los futuros no están tan así. Esos futuros que están viendo me parece que son los futuros de Estados Unidos. La primera cosa que hay que entender es que esos son en short tone, no en metric tone, como usamos en el resto del mundo. Entonces, para pasarlos a cualquier número que uno ve de Estados Unidos, lo tiene que pasar un 10%, o sea, un 350 sería un 385 por metric tone. Pero si es, no sé qué futuros están viendo, lo que sí está pasando o pasa es, si están mirando los de Estados Unidos está por terminar su campaña. Entonces, simplemente es un tema de demanda interna que hacia junio y julio la demanda interna de Estados Unidos baja, entonces los valores de futuros para la urea bajan, pero no significa que llegado el momento van a estar en esos niveles. Porque capaz que puede haber un aumento global, por lo cual los precios finales suben. Pero sí, por el tema de demanda interna de Estados Unidos y un tema simplemente de demanda y oferta, los futuros, cuando la campaña en Estados Unidos terminan, bajan, pero no tienen mucha liquidez. Entonces, tampoco es que uno puede ir y comprar urea a esos niveles en futuros y después trasladarlos a un mercado argentino o a un mercado brasilero o a otro mercado. Es simplemente una correlación interna. Lamentablemente Argentina no tiene un mercado de futuros claro. Creo que en algún momento la Bolsa de Rosario quiso hacer algo, no sé si lo están haciendo. En Brasil tenés algo. Yo creo que Argentina, si quisiera ver un poco en relatividad lo que son los precios para ellos, debería estar viendo los valores CFR Brasil de fosfatados y de urea como para tener una relación. Pero discúlpame, Santiago, dejen de compartir la presentación, así todos nos pueden ver las caras en el canal de YouTube. Ahí está, excelente, disculpame. Yo lo gracias. hice sin querer, perdón, no quiero compartir. Listo, no estoy compartiendo. No, ahí está, Santiago. Perdón, No, fue Santiago, error mío. Discúlpame, no, lo tenés más claro que yo seguramente, pero que la gente entienda que los mercados de futuro de fertilizantes son de un volumen infinitamente menor que lo que pueden ser los mercados de granos, digamos. No tienen una liquidez para nada parecida, o sea, por eso es que digo, lo que está pasando, si están mirando los futuros de Estados Unidos, te puede marcar una tendencia del precio interno de Estados Unidos, pero es por demanda y oferta, pero no es que uno puede ir a hacer una compra de futuros ahí o algo parecido. Como decía, en Brasil están queriendo hacer algo, pero tampoco tienen mucha liquidez. Lo que más se hace capaz es entre empresas grandes y productores, se pueden hacer un acuerdo entre ellos, como para fijar un precio, que sería una forma de tener un futuro, pero no hay una liquidez, como decís vos. Y el otro tema que tienen que tener muy en cuenta es todos los factores que está dentro de un precio. O sea, un precio puesto en Argentina, puesto en Brasil, no es simplemente el precio en Marruecos del fósforo más el flete y el costo de descarga. Hay muchas incidencias, están los problemas que puede haber en el barco y que haya una demora en la descarga, lo cual genera un aumento importante en el precio final del producto, faltantes, problemas de calidad, costos asociados con el movimiento y demás. Sí. Santi, me agarro de eso, disculpad que te interrumpa, pero perfecto, yo no tengo más que decir. Argentina durante todo el año pasado y es algo que va a sufrir, digamos, esta campaña con la bajante del río Paraná, los barcos a San Nicolás o a la River Norte, a San Lorenzo, están llegando con menor volumen, alijados en los puertos del sur o en Uruguay, con lo cual indefectiblemente tienen que tocar al menos 2 o 3 puertos para llegar alijados. Eso encarece la operación, digamos.
No es lo mismo un barco origen-destino, puerto-puerto, que 2 puertos esa es otra complejidad que tiene Argentina a la hora de comprar. Quizás hay También el costo de la aerovía. Uh-huh. Un puerto en Argentina es súper más caro que un puerto en Uruguay o un puerto en Brasil. Es otro tema que en Argentina también juega. Okay. Una pregunta casi muy puntual. Frenanos, Javier, cualquier cosa, pues nosotros nos arrancamos. Sí, sí, no, porque digamos, voy a tratar de transmitir todas las preguntas o la mayor cantidad posible, ¿sí? Una pregunta que es muy puntual dice, ¿en el consumo de fertilizantes de Brasil están incluyendo correctores de suelo? Digo, sé por el gráfico que mostró Santiago al principio, me imagino que tiene que ver con eso. No, pero digamos, un tema importante en Brasil, 1/3 de ese consumo es potasio. El suelo de Argentina es un suelo muy rico en potasio, con lo cual, digamos que no se está aplicando potasio. El potasio en Argentina se usa para, creo que, papa y limón principalmente. Entonces, es un grado que en un futuro va a tener que tener más consumo en Argentina. Sé que en algún momento COFCO estaban haciendo pruebas de consumo de potasio en maíz para ver el resultado. La verdad es una pena que el proyecto de Vale de producción de cloruro de potasio en Argentina se cayó, pues también hubiera generado mayor consumo. Y de nuevo, cada vez que estamos sacando un grano de maíz, de trigo, estamos sacando potasio del suelo, que en algún momento va a ser necesario reponerlo. Tati bien dijo, la reposición de fertilizantes en Argentina es súper baja. Los suelos en Argentina son más ricos que los suelos en Brasil, por eso Brasil consume más. Una cosa importante, el consumo de fertilizantes es exponencial. Los primeros kilos te generan mucho rendimiento, los segundos kilos menos, y así sucesivamente, y uno tiene que pensar en el futuro. En Argentina, el productor piensa porque la economía da así, en el principio de esa curva exponencial. Entonces pone lo mínimo necesario para tener un rendimiento importante en el Ahí está, Gustavo Pérez Andrich tiene la curva de rendimientos decrecientes de los fertilizantes y que eso explica por qué es necesario algún estímulo al uso de fertilizantes cuando estamos en ese tramo de la curva, que después, como hay varias preguntas vinculadas a qué pasa con un proyecto para estimular el uso de los fertilizantes, creo que la parte técnica ahí la puede explicar Agustín Pérez Andrich, y con Delfo podemos hacer algún comentario también. También nos hablaron acá de qué panorama de inversiones se vislumbran para aumentar la producción local de fertilizantes. Creo que un poco ya lo comentaron y quiero agregar que eventualmente serán las mismas compañías inversoras las que hagan algún tipo de anuncio si es que esto resulta factible. Lo que sí quiero destacar es que se está manteniendo la proporción, el balanceo entre superficie con gramíneas y con oleaginosas, que creo que es uno de los principales drivers de consumo de fertilizantes locales. Y eso es una muy buena señal. Por eso decía que los datos que tenemos de esta campaña de FINA son buenos, la expectativa es buena, si el tiempo nos acompaña vamos a hacer una muy buena campaña, y la última campaña de Gruesa en cuanto a la mía también fue buena, o sea, basta ir por cualquier ruta y ver la cantidad de maíz que hay, incluso la cantidad de sorgo, que ojalá que también se fertilice bien el sorgo, porque es un negocio muy interesante y que también le puede dar mucha estabilidad económica al productor, ¿no? Acá hay una pregunta picante, ¿sí? Siempre nunca falta el que hace preguntas picantes, pero la vamos a poner, dice, ¿cómo hace el productor de soja local para seguir fertilizando, ¿no? Entiendo que el cultivo de soja, con estas retenciones y este tipo de cambio, ¿no? Y acá yo me permito preguntar si en el tema de soja, que sabemos que es el cultivo que menos fertilización lleva, obviamente fija nitrógeno, o sea que esa parte la dejamos afuera, ¿tiene que ver con esto o tiene que ver con el tema de que sean campos arrendados?
y que entonces es difícil planificar una rotación y planificar un plan de fertilización en función de la rotación. Así que se la dejo a ustedes este gran desafío que es la fertilización en soja. Ojo con lo que van a decir, muchachos. No, bueno, Te las dejo a los argentinos, a los locales de allá, pues. Se borró Tati. No, se borró Santiago. yo creo que hoy, aún con las retenciones, las relaciones dan para fertilizar la soja. El gran problema que tiene la soja, y vos lo dijiste, es que todavía sigue teniendo muy buen rendimiento aún sin fertilización. Y es ahí donde tenemos el problema, digamos. Y lo relaciono con lo que dijo Santiago. Si es verdad, nos rinde igual la soja, lo podemos hacer. Mucho tiene que ver con la inoculación y con la fijación de nitrógeno, pero a la larga lo que estamos haciendo es comiéndonos la riqueza de nuestro suelo, y lo que habría es que replantear este tipo de planteos. Y indudablemente coincido con vos que los campos alquilados no ayudan a este tipo de decisiones, porque si vos no tenés la previsibilidad de que el campo donde vos podés poner, sobre todo fósforo, que es algo que tiene una residualidad para el año siguiente, y vos no sabes si el campo va a ser tuyo el año que viene, te baja la perspectiva de poner fertilizante, y me parece que ese es el punto crítico de la soja, digamos. Hoy no hay duda en trigo y en maíz que quien no fertiliza no produce. Con lo cual ya quien hace las cosas en serio ni piensa en no fertilizar, porque sabe que si no fertiliza no le va a rendir. En cambio, hoy todavía en soja, la verdad, y gracias a Dios por tal noble cultivo, seguí teniendo rendimiento, y me parece que está muy asociado a eso fundamentalmente, ¿no? Mati, decime si me equivoco, pero saliendo de Río Cuarto hay zonas que son arenales, que tengo entendido que en el pasado eran campos buenos, que se hizo maní sin cuidar el suelo, y realmente destruyeron el suelo. Eso es lo que yo siempre supe de esos campos, no sé si estoy equivocado. O sea, lo importante que es fertilizar, pues realmente destruís el suelo si no repones nutrientes. Sí, pero yo creo que la descripción de Gustavo yo la comparto 100%, y es un tema un poco más de fondo. Mucho tiene que ver con que la soja sigue rindiendo, prescindiendo de los fertilizantes, y bueno, hay un tema bien de fondo que tiene que ver con la producción argentina con arriba del 50% sobre campos alquilados, ¿no? Vamos a ver, estamos un poquito ya sobre la previsión que teníamos de tiempo, y desde ya les agradezco a ustedes, Santiago, Gustavo, Tati, Adelfo, que colabora siempre con nosotros. Tenemos una pregunta que contestar, porque son varias en realidad, pero la gente que quiere saber qué pasa con digamos, algún sistema para promover el uso de los fertilizantes, Delfo. No sé si vos podés contar algo. Hay bastante preguntas, simplifico todas ahí, yo también puedo aportar. ¿Me escuchás? Habla un poquito más fuerte, Delfo. Sí, nosotros desde la subsecretaría hicimos una presentación en la Cámara de Diputados porque tenía en algún momento el año pasado el proyecto de fertilizante, promoción de fertilizante, tenía estado parlamentario. Y nos reunimos con la parte de diputados de las dos bancadas y logramos que fuera aceptado y que no tuviera ninguna objeción ese proyecto, que incentivaba la utilización de la fertilización mediante beneficios fiscales. A fin de año quedó y perdió el estado parlamentario el proyecto. Luego apareció la ley del Consejo Agroalimentario Argentino, que está consensuada con el Poder Ejecutivo, y logramos desde acá incorporar algunos artículos respecto a la promoción de fertilizantes. También pusimos semillas autónomas, Javier, estuviste vos trabajando,
también pusimos algunos programas del tema carnes. Y esa ley está avanzando. Es lo que pudimos poner donde vamos a la ley norma que el productor que lo utilice en determinadas condiciones va a tener beneficios fiscales respecto al impuesto a las ganancias y por varios años. Pero nosotros lo logramos poner, nosotros la ley era mucho más completa, era mucho más puntillosa. Pudimos incorporar lo que pudimos para poder ver si por medio de la reglamentación la podemos ampliar y mejorar. Pero esas son las cosas que estamos discutiendo. Es decir, de acá ya salió el tema. Solo falta que haya acuerdo y que se presente en el Congreso y se vote. Creo que lo que hay es el acuerdo entre la parte del gobierno y el Consejo Industrial de que se lleve adelante. Eso es lo que te puedo decir respecto a esto. Respecto a lo que hablaban, fueron excelentes las presentaciones. Nosotros presentamos, hicimos varias presentaciones respecto a la ley de fertilizantes y decíamos que se está reponiendo el 46% del fertilizante del suelo, de nutrientes. Ese es el nivel que tenemos nosotros. Es decir, que por cada barco que sale con granos, se lleva una parte de nuestro suelo. Y como decía Santiago y ustedes, Tati y Gustavo, tenemos que cambiar la forma de funcionar porque tenemos que llegar al 100%, tenemos que pasar de los 5 millones a los 8 millones, 9 millones de toneladas para poder incorporar todo lo que estamos sacando, sino en el corto plazo, porque ya antes decíamos en el mediano plazo, ya en el corto plazo nos quedamos sin suelo. Pero creo que este año, por eso le decía, el precio de los commodities nos va a ayudar a aumentar la fertilización y la incorporación de tecnología en fertilización porque los números cierran mucho más fácil. Pero si tuviéramos de vuelta lo que el año pasado, en marzo, teníamos una soja de $315 y el maíz entonces no llegábamos nunca a poder poner todo lo que quisiéramos. Y el otro tema es que, bueno, la circunstancia del mercado es que el productor, ante la incertidumbre y ante la gran producción, porque le fue bien el año pasado, la invierte, como todos los productores, la invierte en el campo. Y mucha gente la pone en la tierra. Entonces, yo estoy charlando con gente de fertilizar, nos decían que tenía un problema que era que venían y compraban fertilizantes ya pensando en la gruesa el año que viene. Entonces, salía del mercado porque si se lo llevaba, se quedaban sin poderle dar o venderle para la fina. Había tipos que decían, yo voy a comprar para la fina y para la gruesa. Y se llevaban todo. Entonces, estaban viendo de racionar o de acomodar para que no quedase sin oferta. Eso es lo que nos comentaban ellos, ¿no? Que estaban con ese problema y con esas decisiones que estaban tomando, tratando de monitorizar y controlar que el productor comprara lo necesario para la fina y que la gruesa lo hiciera después. Más allá que el negocio lo hiciera ahora, le entrega fuera después. Pero ustedes son más especialistas que yo en estas cosas. Delfo, bueno, un poco la dinámica de cómo se abastece Argentina que mostramos explica eso, digamos. Hoy, o durante el primer trimestre del año, los importadores están con el foco en abastecer la fina. Entonces, toda la demanda a la gruesa va descompaginando la oferta en el mercado interno y va... ¿sí? Ustedes están viendo ese efecto, ¿no es cierto? El efecto del productor que compra para todo el año, para la gruesa, y está descompaginando eso. El año pasado fuertemente por la relación que había de insumo-producto, sin duda. Bueno, Adelfo, gracias. Respecto a lo que mencionabas, ¿no? También hay que mencionar cuál es nuestro rol en todo esto, que es básicamente somos una parte del Poder Ejecutivo, del ministerio que conduce el ingeniero Luis Basterra, que fue el promotor del proyecto de ley para impulsar el uso de fertilizantes de una manera sustentable. Eso también hay que marcarlo, que no es cuestión de, como de sobreutilizar un recurso, sino de utilizarlo para maximizar los rendimientos y ser parte del sistema que contribuye a la seguridad alimentaria global de la Argentina, ¿no? Pero bueno, somos parte del Poder Ejecutivo,
nuestro rol consiste en aportar argumentos técnicos que justifiquen una medida, que es en este caso de la promoción de los fertilizantes. Esto, una vez que está consensuado, pasa al Poder Legislativo y ya ahí se maneja con los tiempos y el ritmo propio del Poder Legislativo. ¿Sí? Eso también es importante que la gente que nos está escuchando lo sepa. Bueno, entonces les reiteramos, esta presentación, este video queda en el canal de YouTube de la Subsecretaría. Después voy a pasar el link y lo pueden reenviar y compartir. Y todos los que nos han estado siguiendo también pueden hacer exactamente lo mismo. De la parte mía, de Delfo y del ministro Basterra, les quiero expresar nuestro agradecimiento por el tiempo y por el desinterés en ser parte de una actividad casi educativa, ¿no? Donde hablamos de un insumo tan importante como son los nutrientes. Le queremos decir también a todos nuestros amigos en el sector productivo que estamos dándole una periodicidad a estos encuentros, que seguramente ahora cuando ya se empiece a pensar la campaña de Gruesa vamos a estar charlando también de los mercados, de la situación global, vamos a seguir hablando de los insumos, vimos que hay mucho interés en el tema fertilizantes, así que por qué no, Tati, Gustavo, Santiago, más adelante cuando estemos para arrancar la Gruesa, hacer un repaso de cómo viene la mano. Y bueno, una alegría y muchas gracias a todos y nos seguimos viendo a sembrar, a fertilizar y a producir más. Muchachos, gracias. Gracias a ustedes, Gracias. Cuídense mucho todos en Argentina. Y bueno, pronto estaré por allá también de paseo, espero. Así que Te esperamos con cualquier gusto, toma que Santiago. necesiten. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias por... Chao, chao.